Bueno, y para mí es un honor poder hablar con una persona a la que admiro mucho, que tiene una gran trayectoria y que la sigue teniendo porque está en camino todavía, y que es escritora, ha sido política, ha sido diputada nacional, es artista visual también, docente, fue decana normalizadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, y estoy hablando con todo esto de Elia Ana Bianchi de Cicias. Buen día, ¿cómo le va, Elia? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Es un gusto realmente poder hablar de algunos temas con una persona tan importante para Mendoza como usted, ¿no? Bueno, yo quiero que exagere un poco los elogios, pero voy a hacer todo lo posible por contestar aquellas cosas que me pregunten, que son bastante complejas. Sí, bueno, el tema en interés es el siguiente. Se habla mucho de la meritocracia, se habló mucho durante el gobierno anterior de que la meritocracia estaba mal. Y usted, que lo ha vivido, que ha fundado inclusive instituciones de bien público, ha trabajado el tema del ludoniño, que los niños aprendan jugando, muchísimas cosas, saber si no está precisamente, si no es al revés, si no es en la meritocracia que está la respuesta para salir del pozo en la Argentina, porque, entre todos los niños pobres que tenemos, lo que se les puede sacar, que los diferencia, es talento, es decir, detectar al talentoso y sacarlo de allí. Lo que pasa es que yo no sé si estoy equivocado o no, porque la política termina pervirtiendo todos estos términos y objetivos. ¿Qué piensa al respecto, Elia? Bueno, es verdad, porque el tema de la meritocracia tiene una historia. En realidad, aclaremos que es un sistema social y político que se basa en la idea de que las personas deben ser recompensadas o promovidas según el mérito y la capacidad, en lugar de su origen social, riqueza o privilegio. Pero este es un término que ha recorrido la historia en tiempo y espacio. Si nos acordamos de la República de Platón, el gobierno de los mejores. Claro. Hay un giro con una pseudodemocracia que pretende terminar con las aristocracias y lo hace a través de la historia. Bueno, el término meritocracia surge a partir de 1978, se cree, perdón, 58, sí, de un sociólogo británico, Michael Young, que escribió un libro, El ascenso de la meritocracia, que realmente era más bien una sátira y una crítica a las sociedades en las que la movilidad social se basa en la capacidad y el esfuerzo. Pero esto promueve, a través de la historia y a través de nuestro país también, un gran debate. ¿Puede coexistir el mérito y la igualdad? Bueno, acá tenemos eso, ¿no? Respuestas múltiples, según lo interprete las corrientes del neoliberalismo o del progresismo. Ahora, a mí me gustaría referirme con claridad al tema que me ocupa y que usted me pregunta, es decir, meritocracia y educación. Y para eso yo recurro al pensamiento sarmientino de las escuelas, porque Sarmiento pensaba que fomentar el mérito, entendido como una facultad ética y no como un derecho hereditario de las aristocracias, dio comienzo a las escuelas públicas que igualaban a través, digamos, del talento, a través del mérito, las posiciones de las distintas clases sociales, porque entonces hablábamos de clases sociales, ahora se han borrado las diferencias y los límites de las clases sociales. Incluso el tema de clases sociales discutido. Pero el gran debate que nos debemos los argentinos está en los modelos hegemónicos pasados, donde el facilismo ha reemplazado el mérito. Y el mérito, entiendo por mérito que se refiere a la calidad o el valor de alguien en relación con su capacidad, esfuerzo o logro. Claro. Profesora, en esto le interrumpo porque también está bueno pararse y mirar para atrás. Lo que usted ha dicho para mí es fundamental en este momento. El facilismo versus el mérito. Ahora, ¿qué nos dio una cosa y qué nos dejó la otra? Cuando era mérito, ¿qué país construimos? Y cuando el facilismo se instauró como para homogeneizar a la sociedad,
como que se endiosó el hecho de ser pobres, la lástima, bueno, y no se ve perspectivas de salida. El país no está mejor por haber exagerado el facilismo, ¿no? No, realmente, digamos, este sistema de tipo hegemónico educativo que nos ha llevado a una ruina también de la educación con el facilismo. Claro. Usted ha visto cómo incluso en las escuelas se adoctrina según las ideologías y cada vez son más fáciles los exámenes, las promociones, las posibilidades que dificultan, digamos, el trabajo serio del alumno en el aula. Uh-huh. Yo he tenido las experiencias de la universidad con los exámenes de ingreso, donde ha habido de todo tipo, ingresos con exámenes, ingresos con sorteo, ingresos a través de distintas modalidades. Yo creo que el ingreso tiene que favorecer el mérito, pero es muy particular lo que se entiende por mérito en este momento. Esto es debatido. ¿Qué es lo que entendemos? ¿Cómo regulamos el mérito? ¿Qué entendemos por mérito? La capacidad de trabajo, el dominio del lenguaje, la lectura de los textos, los conocimientos, o también la creatividad, que es lo que se necesita en un país como el nuestro. Pero ¿cómo hacemos para aunar los criterios evaluativos? Y ese es el gran problema pedagógico, uh-huh. El gran problema que tenemos incluso en las escuelas. Por ejemplo, cuando nosotros asumimos en 1983, nos planteamos el tema de la universidad abierta, es decir, universidad para todos. Pero nos encontramos con algunas facultades en que esto no era prácticamente aplicable como la de medicina. Claro. No había elementos para hacerlo. Entonces se puso un ingreso con examen. Es decir, se evaluó, digamos, a aquellas personas que tenían capacidad para seguir una carrera médica. Porque de lo contrario, el desgranamiento y el abandono hace mal al sistema. Así que todo esto, si usted me pregunta si yo estoy por el mérito, por supuesto que estoy por el mérito. Pero tenemos que discutir qué entendemos por mérito. Y cuando tenemos que discutir esto, también tenemos que discutir qué entendemos por igualdad de oportunidades. Bien, eso también es un punto fuerte, ¿no? Ese es otro tema, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por igualdad de oportunidades o qué es la igualdad? Porque en definitiva son términos en los que nos obligan a hablar de pedagogía de la inclusión, pero las respuestas son muy distintas. Es decir, hay mucha crítica a la meritocracia porque se pretende que crea unas posibilidades desiguales de acceso a la educación. Yo opino que mientras este debate siga, porque este debate realmente es muy rico, no vamos a encontrar todavía la solución perfecta. Creo que necesitamos sí salir de este sistema que hemos tenido de facilismo político, que ha destruido la educación. Miren, yo siempre recuerdo Sarmiento y lo que decía Sarmiento cuando hablaba de las escuelas para combatir el analfabetismo. Y para Sarmiento, la escuela y el mérito, según lo decía, era entendido como una facultad ética y no como un derecho hereditario de las aristocracias. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, tenemos que plantearnos, acá no estamos planteando el derecho de las aristocracias, sino a veces de las clases, de las castas, como se dice ahora. Uh-huh. ¿Quién tiene más posibilidades de progresar? Bueno, con digamos, el índice de pobreza que tenemos en la actualidad y la necesidad de cambiar una educación que permita que el esfuerzo sea, digamos, una condición para la promoción. Entonces todo eso nos lleva a plantearnos nuevamente el tema del mérito en la escuela.
Tal cual. Y el tema del mérito está relacionado con la formación del maestro. Y en la formación del maestro, que ya para elegir, para los concursos de directivo, etcétera, etcétera, ya el término no es meritocracia, sino meritaje. Vale decir... Si les da o no les da, si tienen que aprobar, tienen que acreditar conocimientos y capacidades, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ahora, no por, digamos, militancia, y hablemos ya políticamente, porque esta es una sociedad, es un tema que afecta socialmente a la política. Ya sabemos incluso lo que pasa a veces con la inclusión educativa y con la militancia. La militancia no, como le diría, no es un paso directo a la política. Habría que unir militancia a conocimiento y a preparación. Bien. Yo creo que estaríamos mejor. Y aquí viene una crítica realmente a los partidos políticos. Y los partidos políticos tienen que definir las pautas educativas a partir de la realidad que tenemos, si queremos cambiar algo. Va a ser muy difícil, porque son años de kirchnerismo donde digamos el adoctrinamiento político ha sido grande. Y esto es realmente una demora, digamos, para la educación. Aparte, los teóricos, usted ve que los teóricos de la educación, los especialistas, así entre comillas, que venían de Buenos Aires, siempre han actuado con todas las políticas, siempre se han adecuado, digamos, a las ideologías de turno sin pensar realmente en la realidad en la que estamos viviendo. Tal cual. Y ahora estamos viviendo en un momento especial. Yo creo en el mérito y creo que fomentar el mérito es la mejor manera de compensar a aquellos que quieren realmente progresar. Excelente. El mérito no es competencia. Esa es otra cosa que tenemos que sacar del currículo escolar. La necesidad de la competencia, por favor. Eso no. La necesidad, digamos, de hacer un cambio personal que afecte al bien común, que afecte a la sociedad. No con un individualismo extremo, sino pensando socialmente en el bien común, que es lo que realmente hemos perdido. Así que bueno, eso es lo que pienso. Excelente, yo seguiré Elia. Pensando en el mérito. Bien, bueno. Porque aparte unido a la igualdad, como Sarmiento lo hizo, ¿no? Metiéndonos a todos en un sistema educativo, pero después seleccionando también a los que les iba mejor para hacer cosas importantes por el país, ¿no? Claro, a mí me parece muy importante, porque eso de que los pobres o la gente vulnerable no tiene oportunidades, bueno, quizás no tengan las mismas oportunidades que se le presentan a la persona que tiene una posición social determinada. Acá ha habido, digamos, un problema gravísimo, porque ha habido, digamos, con respecto a las escuelas públicas, se han ido desmejorando tanto la calidad que mucha gente ha sacado a los hijos de las escuelas públicas y van a escuelas privadas, pensando que las escuelas privadas son mejores. Yo no creo ni una cosa ni la otra. Yo creo en la necesidad de tener políticas educativas claras en la formación de los docentes, pero que los docentes tampoco pueden estar dando vuelta al compás de la política. Tal cual. Y eso es muy importante. Elia, le agradecemos muchísimo, se nos termina el programa, podríamos hablar todo un día de estos temas y a la gente le interesa y la gente está opinando, así que queríamos tocar un tema de fondo, ¿no? Que a veces uno lo charla de costado, los partidos políticos y los políticos están apurados, no se detienen y por lo tanto es importante tener este mensaje en la sociedad. Muy agradecidos, Elia. Bueno, la agradecida soy yo. Estoy a disposición de ustedes. Un abrazo grande. Muchas gracias. Que tenga buen día y buen fin de semana. Hablamos con Elia Ana Bianchi de Cicias.